Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Ordóñez, soy psicoterapeuta. Me especializo en codependencia, relaciones tóxicas y dependencias en general. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el semillero, el origen de todo, nuestra disfuncionalidad para relacionarnos con las personas. Las familias codependientes, las familias disfuncionales, que durante tanto tiempo han sido un semillero de personas codependientes, de personas que no saben poner límites, de personas que se sienten culpables de decir que no, de personas controladoras que están más al pendiente de la vida de otros que de sus propias vidas, de personas rescatadoras que están ahí para resolver los problemas, las necesidades de los demás, pero que están dejando a un lado las suyas, que se abandonan a sí mismos. ¿Cómo sabemos esto es la codependencia? La codependencia es el abandono de uno mismo. Y nos abandonamos de diferentes formas, como les comento, de estas maneras, ¿no? Con estos síntomas, que son algunos de los síntomas principales, ¿no? El control, el rescate, la falta de límites, la baja autoestima, que es básicamente el cimiento de todo esto, ¿no? De este gran edificio llamado codependencia. La codependencia, como ya les he mencionado, pues abarca mucho más allá de las relaciones de pareja. Ujú. Es una situación que nos afecta nos puede afectar en todas nuestras relaciones en general. La familia codependiente, precisamente, la familia disfuncional, ¿no? Que es donde aprendemos precisamente a estas situaciones, a no saber cómo relacionarnos de una manera sana, de una manera funcional. Aprendemos todo lo contrario, ¿m? Como les mencionan estas características. ¿Cómo son estas familias? ¿Por qué aprendemos estas situaciones en nuestra familia y después se trasladan a todas nuestras relaciones, a relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras parejas y en general con las demás personas? Este tipo de familias tienen algunas reglas que no están escritas en ningún lado, pero que las siguen. La primera de ellas es la regla de no hablar. En las familias codependientes, en las familias disfuncionales, comúnmente no se hablan de los temas complicados, de los temas difíciles, de los problemas, de las cosas que están pasando y están afectando a la familia. Por ejemplo, el alcoholismo del padre o de la madre, eh, una separación, un divorcio, el embarazo de la hija adolescente, el consumo de drogas del hijo o de la hija. Situaciones que afectan a la familia nunca se hablan. No se sienta toda la familia reunida, a ver, vamos a platicar, está sucediendo esto. No. Cada quien, cada uno de los integrantes de la familia codependiente, de la familia disfuncional, aprende a sobrellevar las situaciones, aprende a cada quien, ¿no? Vivir a su modo la situación. Muchas veces lloran en silencio, lloran a escondidas, porque obviamente les duele, les entristece, les afecta lo que les está pasando. Pero como no hay una confianza, una comunicación abierta para hablar de las cosas, pues lo que hacen cada uno de esos integrantes de la familia es tratar primeramente de no hablar de eso, porque es como si al no tocar el tema doliera menos, como hacer como que no está pasando nada, ignorarlo para que duela menos, o vivirlo cada quien a su manera, vivirlo en soledad, a escondidas, ¿no? Sin poder expresar y sin poder platicarlo con los demás. Así es una forma en que no, aprendemos a enfrentar las situaciones difíciles de la vida, ¿no? O sea, callándonos, guardándonos para nosotros, ¿no? Y no hablarlo ni platicarlo con nadie. ¿Por qué? Porque así lo aprendí en mi familia disfuncional. Otra de las situaciones, otra de las reglas no escritas de una familia disfuncional, de una familia codependiente, es la regla de no confiar. En las familias codependientes aprendemos a no confiar en las personas. ¿Por qué? Porque tal vez hubo muchas promesas no cumplidas,
Me prometieron cosas que luego no me cumplían. Por ejemplo, si mi papá era alcohólico y me decía cuando estaba borracho, cuando estaba alcoholizado, que me iba a llevar de vacaciones o que me iba a comprar algo, tal vez me hacían falta zapatos o algo para que necesitaba para la escuela y me prometió que en la siguiente semana, cuando cobrara, cuando tuviera dinero, me lo iba a comprar, pero llegaba ese día y no cumplía su promesa. ¿Por qué? Porque se lo volvió a gastar en sus borracheras, no me cumplía eso que me había prometido. Entonces así aprendí a no confiar en las personas. ¿No? ¿Por qué? Porque si mis propios padres me fallaron, si las personas con las que convivía y vivía me fallaron, pues ¿qué puedo esperar de otras personas? ¿No? Aprendo a ser desconfiado. También esto sucede si tenemos padres narcisistas que tienen el problema del narcisismo. El narcisista es mucho también de prometer cosas, ¿no? Como para que emocionarnos en ese momento y para que le agarremos un afecto especial, como, ay, mira, ya esta persona ya me dijo que iba a cambiar, me dijo que iba a hacer esto, me dijo que el narcisista es muy así, ¿no? De emocionarnos, ¿no? Prometiéndonos cosas que después obviamente no va a cumplir, simplemente lo hace para tenernos ahí, de manipularnos de alguna forma. Entonces, si alguno de sus padres fue narcisista, también tenía esa costumbre de prometer cosas que después no cumplía. Ajá. Entonces, así aprendemos en estas familias codependientes, pues, a no confiar en las personas. Si mi propia familia me falló, ahora imagínate, ¿no? ¿Qué puedo esperar de gente ajena? ¿No? Otra situación que nos afecta, que aprendemos otra regla escrita de las familias disfuncionales, es la regla de no sentir. En este tipo de familias aprendemos, no se hablan de los sentimientos, no se hablan de las emociones, no, y aparte, se reprimen las emociones son muy castigadas. No podemos estar enojados con nuestros padres, no podemos llorar porque ¿quién no escuchó esa famosa frase? Ándale, llórale, ¿quieres llorar? Te voy a dar uno para que llores en serio, para que llores de veras, ¿no? No nos permitían expresar nuestras emociones fueron reprimidas, fueron amenazadas o bajadas, y todo eso es lo que nos hace después que generemos enfermedades emocionales. ¿Por qué? Porque todas las emociones reprimidas de alguna forma se van a manifestar en algún momento, ya sea con situaciones somatizándose, enfermedades físicas o en algún tipo de otra situación psicoemocional. Entonces, pero es común en este tipo de familias disfuncionales, primeramente, no hablar de las emociones. Ajá. No se habla, no hay con quién expresar, me siento triste, estoy enojado por esto, o tal cosa, ¿no? Expresar nuestras genuinas emociones. Y dos, al contrario de eso, se reprimen esas emociones, ¿no? No pudimos mostrar enojo, no pudimos mostrar ni siquiera un dolor, lágrimas, porque inmediatamente las emociones son reprimidas. Ujú. Entonces, esto trae las reglas que aprendemos en las familias codependientes, nuestras familias codependientes funcionales. No sabemos expresar emociones y prácticamente este es uno de los núcleos principales, el núcleo principal del problema de la codependencia, el problema de las emociones. O somos muy explosivos al momento de expresarlas, o nos las callamos y nos las tragamos nosotros y después andamos ahí tratando de esconderlas o de anestesiarlas con algo, ya sea con alcohol, con drogas, con comida, de otras formas, ¿no? Porque no aprendimos a expresar sanamente nuestras emociones y verlas como algo normal. ¿Mm? Se reprimieron esas emociones y para no ser humillados, para no ser castigados, aprendimos precisamente o a callar las emociones o a fingir que a mí no me pasaba nada. ¿Cuánta gente adulta finge que no le pasa nada? ¿Cuánta gente adulta aparenta que está bien cuando por dentro sufre un dolor? Es decir, ¿por qué tienes que fingir que estás triste, que estás enojado, que algo te duele? No tienes por qué fingirlo. No es nada malo, no te hace ni débil, no te hace menos.
no te hace vulnerable, porque puedes poner límites si alguien quiere aprovecharse de eso. Ajá. Entonces, no es nada malo, pero finalmente en nuestras familias funcionales aprendemos a eso, a reprimir nuestras emociones, a esconderlas o a negarlas, ¿no? Es bien común que cuando alguien le preguntan, oye, ¿te pasa algo porque te veo mal, te veo triste o te veo muy callado, estás enojado? ¿Cuál es la respuesta inmediata? No, no tengo nada, aunque sí estés enojado o aunque sí estés triste o te duela algo, preocupado. Comúnmente la respuesta inmediata, ¿no? Es de que no, no tengo nada aunque sí lo tenga. ¿Por qué tengo que negar lo que sí siento? No tengo por qué negarlo. A veces en estas situaciones no, no decimos realmente la emoción porque pensamos que si le digo a la persona le tengo que dar explicación de por qué me siento así. Y no es verdad. No tengo por qué darle explicación a la persona por qué me siento así. Simplemente puedo decir, sí estoy enojado, pero no contigo, ¿no? O tal vez, o si es con esa persona, puedo decir, sí estoy molesto, pero no quiero hablar de eso en este momento. Y ya, no tengo por qué darle explicaciones a las personas. Si me preguntan, no estoy obligado, no es a fuerza, pero tampoco tengo por qué negar una emoción que siento, es normal, ¿no? Estar triste, estar enojado, estar eh, frustrado por alguna situación. Somos humanos y sentimos y es normal sentir esas emociones. Esas son, digamos, algunas de las reglas principales que aprendemos precisamente en las familias disfuncionales, en las familias codependientes. ¿Cómo podemos ir modificando estas situaciones, estas conductas, estas situaciones que simplemente nos impiden precisamente tener una mejores relaciones con los demás o estar bien nosotros mismos emocionalmente? Podemos, tres pasos principales para esto, para salir y empezar a modificar esto. Todo este mundo que es la codependencia es eh, sanar nuestras heridas de la infancia, sanar esas heridas que surgieron, que vienen de nuestras familias disfuncionales, ¿no? Este tema no es para buscar culpables, no vamos a buscar culpables, simplemente trato de entender por qué soy así, qué me faltó o qué sucedió, por qué soy así para entenderme, no para buscar culpables. Simplemente es un sistema disfuncional que hoy en día tratamos de modificar, que se está tratando de ya no seguir esas reglas porque ya vimos todo lo que perjudica. Ujú. Tal vez no te volviste un delincuente y un ratero, etcétera, una prostituta, pero sí te ha afectado. Pero ¿qué tal con la ansiedad? ¿Qué tal con la depresión? ¿Qué tal con esos arranques de ira que tienes? ¿Qué tal con esas situaciones de, de soledad? ¿Qué tal con esa obsesión por el obsesionarte pensando que algo malo va a pasar? O sea, finalmente te perjudicó de una forma u otra. Hay una frase que dice que también nos enseñaron para ser codependientes, que nos sentimos orgullosos por serlo y malos si vemos por nosotros mismos. Ajá. Esa es alguna de las consecuencias graves, es decir, nos abandonamos a nosotros mismos. Entonces necesitamos sanar esas heridas de nuestra infancia. Otra cosa fundamental que traemos muy herida es la autoestima. Ujú. La autoestima hay que trabajar mucho con ella porque es el pilar de toda la recuperación, ese es el cimiento principal. Si no hay buena autoestima, no va a haber nada. Ajá. Va a ser el cimiento en el que vamos a construir el edificio de nuestra recuperación. Y finalmente, un tercer proceso es el de saber distinguir cuál es la diferencia entre lo que es funcional y lo que es disfuncional. Porque no conozco comúnmente lo que es funcional, porque toda la vida he vivido en lo disfuncional, tanto en mi familia codependiente, después en mis relaciones tóxicas disfuncionales, nunca he vivido ni conozco lo funcional. Entonces, ¿cómo voy a saber cómo dar ese paso o qué es lo funcional? ¿Cómo voy a saber que ya estoy ahí si ni siquiera conozco qué es lo funcional? Entonces, este es el tercer proceso, el proceso de saber diferenciar, ¿no? ¿Dónde está el límite de lo disfuncional y de lo funcional? Para saber precisamente cuándo estoy cayendo en uno o en otra situación. ¿Ok?
Como les mencionaba al principio, la codependencia muchas veces se confunde o tiene idea la gente de que solamente es un problema de dependencia emocional hacia una pareja. Y no, la codependencia abarca mucho más allá de eso. Y para eso les voy a dejar este video que pongo aquí en pantalla sobre lo que es la verdadera codependencia. Ahí voy a explicar más a detalle sobre qué es la codependencia y qué tantas situaciones abarca. ¿Mm? ¿Cuáles son los problemas principales de lo que es esa codependencia? Aquí se los dejo. Y bueno, hasta aquí este video. Me despido y les mando un gran abrazo. Hasta luego.